A ver, les comento que esta semana voy a llevar la carta a la carrera para que me autoricen a que les dé la charla el licenciado Freddy Cuarite. Espero que me la acepten para el día martes. Tentativamente estaríamos teniendo esta charla sobre riesgos operativos en cada organización. Él es un profesional en informática y tiene una licenciatura en informática y en auditoría. Y es profesional en riesgos operativos, que es justamente donde ustedes tienen que aplicar todo lo que van a aprender a lo largo de su vida profesional. ¿Ya? Así que hagamos conejitos de que la carrera me acepte que les pueda dar esta charla, este profesional. Es muy bueno, no es una charla pesada, aburrida. Van a ver que es divertida, es de la misma escuela mía, el tema de enseñanza. Hace bonito que compartan con ustedes sus conocimientos. Les va a dar todo lo que pueden esa hora y media y tomen nota, filmen, porque va a ser tema que va a entrar en el examen también. Les aviso por si acaso. ¿Ya? Es algo que les tenía prometido. Así es, Danielita. Y qué pena, ¿no? Falleció un maestro Ernesto Cabur. ¿Alguien escuchó de su música? ¿Supo de él? Licenciada, ¿de qué se trata la charla más o menos? A ver. La charla es sobre la gestión efectiva de los riesgos que van a comenzar a aumentar en las instituciones respecto a las posibles pérdidas materiales emergentes de las operaciones. Ahí es donde van a integrar las estrategias, procesos y herramientas de gestión de riesgos operativos. ¿Ya? Cómo las organizaciones se enfrentan riesgos operativos donde sea que vayan. Riesgos presentes de la conducta de los empleados, de terceros, de datos, de procesos comerciales, de los controles. Como alguna vez hablé con Freddy, me dice, hay riesgos inherentes, culturales, morales y éticos principalmente. Y por encima de todo, él va a hacer énfasis en los riesgos tecnológicos que se agravan a medida que las organizaciones adoptan nuevas tecnologías como la automatización, la robótica, inteligencia artificial. De eso se va a tratar la charla. Las pequeñas fallas de control y los problemas que alguna vez se los minimiza si no se controlan y que pueden conducir a un mayor riesgo de materialización y fallas en toda la organización. De eso se va a tratar la charla. Bueno, está bien, gracias, licenciada. ¿Qué tal? ¿Parece interesante o no? Parece súper interesante, licenciada. Ya, está bien. El tema es, como les dije, tienen que aprovechar a todos aquellos profesionales que están dispuestos a enseñar y ayudar. Y les preguntaban, pues, esperemos unos minutos de Ernesto Cabur. ¿Alguien ha escuchado al maestro Ernesto Cabur? Dice, es quien tocaba charango, ¿verdad? Un maestro, así es Danielita, tenía el privilegio de ir a sus conciertos. Un maestro, inventor además. Es bueno, sí, está bien que les guste la música, pero nunca olviden nuestra música, a los maestros, a los que han llevado la música de Bolivia hacia adelante. Han habido grandes grupos que han... Antes la música boliviana no era muy bien apreciada. Era
tenía discriminación de escucharse la música boliviana. Era uno de los tipos raros desde el colegio de escuchar la música boliviana con los Jairas, donde estaba Ernesto Cabur, Rupa ahí, Grupo Altiplano, Guara, que se estaba iniciando como un grupo de rock. Es interesante la música, te llena el alma. Yo estudio con música, leo con música. Hay personas que sí no pueden hacer dos actividades, están concentrados solamente en la lectura. Yo disfruto de todo género de música, pero siempre recordando a nuestros grandes intérpretes. Quien nos recordara a Matilde Casasola, una poetisa que está viva todavía en sus cuecas. A ver, algunos ratos nos vamos a poner a escuchar música aquí en mi casa una vez que ya esté habilitada para recibir visitas. Hoy día se entierra el maestro Cabur, una gran pérdida. Hace 2 semanas también murió Yayo Jofré, parte de lo que eran los Jairas, grandes maestros de la música que nos van dejando. Bien, chicos, ya les he dado los mensajes comerciales. ¿Quiénes se van a ganar puntos? Levanten su manito. Licenciado, ¿puedo? Claro que sí, Joseph. ¿Quién más? ¿Podría el licenciado, por favor? Licenciado, Claro ¿puedo? que sí, Carlita. Eso es Jocelyn, luego Carla. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, licenciado, ¿puedo? Puedes, querida Ruth. Listo, Jose, comienza. Ya, bueno, buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Vamos a dar inicio a lo que vendría a ser bueno, la matriz FOD. Vamos a comenzar con las debilidades, que llegarían a ser los aspectos internos que no nos deja avanzar o crecer como una organización, que nos impide llegar a nuestros objetivos. Las oportunidades son los aspectos externos que son a favor de la empresa. ¿Ya? Las fortalezas son las características internas de la organización, como por ejemplo, estábamos hablando del caso de Cochabamba, de los automóviles, que se está haciendo una nueva innovación que es su propia, que nos permitan cumplir unas metas planteadas. Eso sería a nivel departamental y también favoreciendo a nivel nacional. Ah, exacto. Las amenazas son los acontecimientos externos de un negocio que, que la mayoría de las veces son incontrolables, como por ejemplo usted ponía el ejemplo de algunas manifestaciones que no están al alcance de nuestras manos para poder impedirlas. Entonces eso llegaría a ser una amenaza que no favorecen el crecimiento de la empresa. Y así también hacíamos hincapié a lo que vendría a ser un ejemplo de la matriz FODA en un supermercado, entre las debilidades de la misma empresa, que sería una plantilla ajustada o los activos deficientes, demasiados cambios de precio. Las oportunidades llegarían a ser que seríamos reconocidos en el mercado, también tuviéramos una variedad de productos y una excelente remodelación. Las fortalezas sería una buena atención hacia el cliente, buenas dinámicas comerciales, que tendremos un personal capacitado y así también tendríamos productos novedosos. Las Ya, amenazas. está bien, Jose, Así es, licenciado. gracias. Pues, tu segundo punto, Jose. Sí, Lice. Carlita, continúa. Bueno, buenos días, licenciado. Bueno, ayer hablamos nuevamente sobre la matriz FODA, que es como una herramienta para el análisis de la situación utilizada para identificar las oportunidades, las debilidades, las fortalezas y amenazas que pueda haber en nuestra empresa. Y bueno, también dio un ejemplo sobre esto en un supermercado. Y también habló sobre la jerarquía de las estrategias,
Y en primer lugar estaría la estrategia a nivel corporativo, que para una compañía que está diseñada para una compañía diversificada, como en la alta gerencia o ejecutiva o corporativa. También estaría la estrategia de negocio. Esta estrategia tiene el objetivo de ganar una ventaja corporativa particular de una idea de productos. Y en tercer lugar estarían las estrategias funcionales o políticas, que estas estrategias están diseñadas para los departamentos o unidades de una organización y tienen un objetivo que es el apoyar el negocio y las estrategias corporativas. Gracias, Carlita. Dale, Ruth, ¿qué más nos puedes aportar? Bueno, buenos días, licenciado. Buen día. Bueno, yo quiero hablar también sobre la matriz FODA, porque es muy importante. Como mencionaron mi compañera, las fortalezas y debilidades son factores internos, las oportunidades y las amenazas son factores externos de una empresa. Las fortalezas también podrían ser las cualidades, capacidades que tiene una empresa, como puede ser también la que es atención al cliente, personales capacitados, las debilidades, los factores que colocan a una empresa desfavorable ante otras empresas. Puede ser también lo contrario, una mala atención al cliente y personal no calificada. Las amenazas pueden ser las competencias, también puede ser como la salud, la política, que se hable mal de la empresa, lo social, tener malos comentarios acerca de nuestros servicios o productos. Las oportunidades, puntos donde no beneficia a una empresa y llega de parte del público, de las personas del exterior. Eso Ya, sería, licenciado, está fui bien. ahí investigando un poco. Ya, excelente. Tu primer puntito, tú también. Sí, Liz. ¿Qué ha pasado, querida Ruth? Y los chicos, nada, se han muerto. El mundo es de las mujeres hoy en día. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo estoy a favor de que la mujer siempre esté. Ah, Rolly, igual, aunque te estés de apenas, ustedes no participan. Las chicas les están ganando. Es una competencia de género. Muy bien, chicos, seguiremos con este tema. Es importante, es bonito la administración. Eso, Danielita, felicidades. Ovidio, aunque te rías, igual ni vos estás participando. Licenciado, Dime, 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 licenciado, Carly. ¿podemos participar? Ya, dale, Jimenita. Dale, Bueno, Jimenita. algo que yo aportaría en la estrategia de negocio que hemos hablado, algo que también he averiguado un poco más es sobre la empresa de Quantum, que es el vehículo eléctrico que ha sido desarrollado en Bolivia, el cual, como dijo una vez, una estrategia de negocio, el cual el canciller que se llama Marcelo Ebrard, estaba en una gira durante Bolivia, el cual dijo que este auto es eléctrico es sumamente económico, a pesar de que es económico, que ya estaría disponible en México en el 2023. Y también que ha destacado que en Bolivia entre el 40 y el 60% de las reservas de litio de este mundo está puesta en este país y que también hay unas estrategias que más adelante que sea de que el mineral sea de propiedad nacional y que se procesen baterías y vehículos de litio. Y algo que también habían dicho los de la empresa Quantum es que en el 2022 ya abrirían una fábrica de baterías de litio, tanto como autos. Y también ahí crearían una planta en México. Gracias, querida Jimenita. Exacto, excelente aportación. El tema, miren, que es paradójico, Bolivia tiene las mayores reservas de litio, pero hasta el momento no puede producir baterías. Apenas puede producir 5 baterías mensuales y Quantum necesita al menos 20 a 30 baterías mensuales y estas baterías las está importando de China. Por eso, eh, frente a estas necesidades que Quantum está planteando, ya poner ellos sus propias
su propia planta de baterías de mayor capacidad. De la misma forma lo va a desarrollar en México. A nivel de países, la empresa Quantum está desarrollando su matriz FODA de forma excelente. Sabe cuál es la debilidad, depender de pronto de China y sus baterías. Además que esto le encarece el costo. La importación en la actualidad desde China, en las condiciones actuales, estamos hablando de un flete de $7.500 a $8.000, que bajó el costo de 15.000 que estaba anteriormente. Entonces, eso en las economías de escala va a repercutir favorablemente el momento en que se comiencen a producir las baterías en Bolivia. Gracias por tu aporte, querida Jimenita. Dicen, como un Dime, comentario, dime, ya- Danielita. igualmente ya están creando, ¿no? Bicicletas cuánticas Ah, esa parte no sabía, no sabía. electrónicas. Y no, yo igual me enteré por un comercial de Aguas Vital, si no me equivoco, Sí, que están premiando bicicletas y ahí me enteré que están creando la bicicleta Quantum. súper, súper. Y es interesante cómo muchos países felicitan a Bolivia, porque es como una isla que estamos ahí rodeado de muchos tiburones. Pero están felicitando que tengamos esta iniciativa como país y empresa privada y que dejemos de depender de la tecnología externa, que vayamos desarrollando nuestra propia tecnología y que vayamos compartiéndola con otros países y no depender de otras potencias. Eso es alentador y que vayamos dirigiéndonos poco a poco hacia lo que es las energías limpias. No es inmediato, va a tomar también buenos años para reducir este efecto invernadero. Bueno, vamos al otro tema. Organización. ¿Qué es una organización? Escuchamos por todo lado esta palabra, organización. Los gerentes trabajan en organizaciones. No tenemos un gerente que sería gerente general de algo que no exista. Los gerentes, como decimos, trabajan en organizaciones. Una organización es una asociación deliberada de personas para cumplir determinada finalidad. Aquí la palabra clave es deliberada. ¿Ah? Se refiere a que ustedes de pronto se están juntando cuando les digo, van a ser grupos, van a tener un representante, ese es su gerente de pronto, y se están asociando de una forma deliberada entre ustedes, de una forma premeditada, no es algo espontáneo. Por eso se habla asociación deliberada, esa es la palabra clave, ¿ya? Con un determinado fin. En nuestro caso es que hagan grupos para exponer, para hacer sus trabajos. Nuestra universidad es una asociación, es una organización. Los clubs, oficinas de gobierno, las iglesias, las empresas que trabajan en línea, como Amazon, Walmart, que está trabajando ya en línea, las empresas de streaming, Netflix, HBO, una junta de vecinos que están viendo por el mejoramiento de la zona. O sea, todos ellos son asociaciones deliberadas. Todas las organizaciones son asociaciones deliberadas con un fin, con un propósito. Y todas estas organizaciones comparten, como ustedes pueden ver en la lámina, tres características fundamentales. Cada organización tiene una finalidad distinta, no todas son iguales, que se expresan muchas veces como las metas que se pretende alcanzar. En segunda instancia, toda organización está compuesta por personas.
No existe una organización donde solamente estén las máquinas, muebles. Lo que hace una organización son las personas. Una persona que trabaja sola no es una organización. Hace falta personas para realizar el trabajo que se necesita para que la organización cumpla sus metas. ¿Se dan cuenta? Es un razonamiento lógico el que estamos comenzando a hacer de la definición de organización. En tercer lugar, todas las organizaciones crean una estructura deliberada para que los integrantes puedan trabajar. Esa estructura puede ser abierta y flexible, sin límites claros ni precisos de los deberes laborales cuando son abiertas, sin apegarse a ninguna disposición laboral explícita. Son muy flexibles. En otras palabras, hablando de más sencillo, puede ser una red simple de relaciones vagas, de amistad, por decirles, pero es una relación. Cuando ustedes se reúnen, es una relación de amistad. Cuando hacen un equipo de trabajo, de estudio, es una relación vaga, no está todo estructurado. Ustedes sí se ponen algunas reglas, pero también son flexibles. Cuando ustedes presentan un trabajo, son de 7 personas, pero solo exponen 5, pero saben que los 7 han aportado y 2 que tienen de pronto temas laborales, otro tipo de situaciones, y no están presentes en la exposición, pero saben que han aportado. Entonces, ustedes son flexibles dentro de su grupo, dentro de su organización. Pero también puede ser una estructura más tradicional, con reglas, normas y descripciones de puestos bien definidas, y en la que algunos integrantes, identificados como jefes, tienen la autoridad sobre los demás. Pero cualquiera que sea el andamiaje de la organización, tiene que ser una estructura deliberada, en la que se puedan clarificar las relaciones laborales de los miembros. En síntesis, el término organización se refiere a una entidad que tiene, como pueden ver nuevamente en la lámina, una finalidad definida de personas o integrantes y alguna estructura deliberada. Aunque estas 3 características son muy importantes para nuestra definición de qué es una organización, ese concepto de organización ha cambiado. Ya no es adecuado suponer que todas las organizaciones tendrán una estructura como esta empresa Procter y Gamble, que todos la conocemos, son los que distribuyen productos de tocador, de limpieza, o de la General Motors. Todas estas organizaciones han comenzado a cambiar sus estructuras. Se identifican al interior de estas organizaciones divisiones, departamentos y unidades de trabajo, que se han vuelto más flexibles. Son equipos de trabajo, sistemas de comunicación abierta, existen alianzas con los proveedores. O sea, va cambiando el sentido estricto del concepto de administración clásica que se tenía en el siglo pasado. Ustedes van a ver cómo a medida que seguimos avanzando en lo que es la definición de organización, las mismas han comenzado a evolucionar positivamente. Y tenemos en este cuadro, que es la organización tradicional y a la nueva organización. La clásica, donde vemos a un jefe autoritario, como se daba en algunas y en la mayoría de las organizaciones en el siglo pasado. A veces una gráfica te dice mucho más que la teoría.
Vean un rato la gráfica, la vamos a ir analizando de una forma rápida. Ya habíamos visto, las organizaciones tradicionales eran estables. En la nueva organización son dinámicas, van cambiando de forma constante. Teníamos organizaciones estables durante más de 20, 30 años. Las nuevas organizaciones van cambiando cada semestre, cada año. Las condiciones mismas del mercado les obligan a cambiar. Una organización tradicional, como dice ahí, inflexible. En la nueva organización es más flexible. Las reglas ya no son tan rígidas. Se adaptan de pronto a determinados modos de trabajo. Netflix, por ejemplo, les dice a los trabajadores cuándo quieren tomar sus horarios de vacación, perdón, sus días de vacación, qué tiempo quieren tomar. Les dicen cuánto tiempo tú necesitas y además en ese tiempo adicional, si puedes, traernos un producto nuevo que nosotros como empresa podamos desarrollar, dándole los créditos indudablemente a esta persona, a este trabajador. Y hablando de este tema de las organizaciones tradicionales, el Banco Central ha entrado en una dinámica, pero de nueva organización ha ido hacia atrás, se ha vuelto una organización tradicional, inflexible, donde ellos programan las vacaciones, te dicen, tú vas a salir tal fecha, en tal día, y regresas a tal día. Pero yo tengo 30 días, no, solamente te voy a dar 10 días de vacación. No puedes utilizar tus 30 días. Se ha vuelto una organización muy vertical y tradicional y esto crea el descontento entre los empleados. Y esto les hablo con conocimiento de causa, con muchos amigos que tengo ahí trabajando y que me comentan. Y notas como el espíritu de pronto de colaboración va cambiando, va bajando los rendimientos al interior de esta institución. Y si tú de pronto no haces caso a ese instructivo interno que existe en el Banco Central y tomas tu vacación en otra fecha que no estaba programada, te la aceptan y el momento de reincorporar, eres despedido de esta institución. Así, tal cual como les estoy contando. La organización tradicional se dice centrada en el trabajo y en la nueva organización es centrada en las habilidades. O sea, aquí se busca el talento humano que habíamos hablado. El otro solamente le interesa saber cuánto has cobrado, cuántos son tus moras, nada más. Pero en el otro se fomenta la habilidad del trabajador, se le reconoce. Se habla del trabajo que se define por posiciones. El trabajo se define por las tareas que se deben hacer. Las organizaciones tradicionales te dicen, bueno, tu área de trabajo es de punto A al punto B. Las nuevas organizaciones, tú puedes trascender más allá de lo que te digan dentro de tus funciones, porque estás comprometido con la organización. Eso es lo que tiene que tratar de hacer la alta gerencia, la MAE, la máxima autoridad ejecutiva. Siempre me van a escuchar hablar de la MAE. Y ustedes pónganse siempre en la cabeza, cuando hablo de MAE, es la máxima autoridad ejecutiva. Y el CEO es lo que se denomina en la parte privada, es el gerente general, el Chairman Executive Officer. Entonces, alguna vez en el examen puse MAE y de pronto no sabían qué era MAE. Ustedes ya tienen que dominar esos conceptos. El trabajo de individuos. En la organización tradicional no se fomentaba el trabajo en equipos, como se hace actualmente. Por lo tanto, no había aquello que se denomina sinergia. No se aprovechaba la sinergia de los trabajadores. ¿Qué es sinergia?
Dani, Es, a lo que me acuerdo, pone un ejemplo de 1 más 1 igual a 3. Es la fuerza, es el Sí, efecto que todas las partes dan. ya. Mauricio, y Ah, luego Jos. Está bien, Dani, te has acordado. Mauricio, Eh, dale. lic- licenciado, que yo tenga entendido la sinergia es como decir a compañera, pero en forma de palabras es como, digamos, dos personas están trabajando, pero esas dos personas generan un valor agregado, por decirlo así. Ya, está bien, está bien. Jos. Licenciado, es la fuerza? ¿Es la fuerza o un conjunto de fuerza? Podría ser el efecto de toda una organización y no solamente así de un solo individuo, sino de varios juntando la fuerza. Bueno, eso es lo que podría decir. Ya, está bien, tienes la idea clara. Dale, Roberto. Ah, sí, ya participó el Ah, licenciado, era perdón, Mauricio perdón, igual. perdón, Robertito. Roberto Mauricio. Sí, no, tienen toda la razón. Es la suma de los esfuerzos individuales. Es mayor al esfuerzo individual. ¿Sí? Daniel lo ha graficado bien, igual Mauricio, todos ustedes. Pero yo puedo, es como una varilla, ¿verdad? Una varilla se rompe fácilmente. Un conjunto de varillas difícilmente puede romperse. Esa es la fuerza. Y en la sinergia, un esfuerzo individual, uno, el resultado es uno. La suma de los esfuerzos individuales, como muy bien nos recordó Dani, es tres, porque van sumando y van dando mayores resultados, la suma de cada esfuerzo individual. Entonces, en la organización tradicional no se fomentaba la sinergia en relación a las nuevas organizaciones. Las organizaciones tradicionales, los puestos son permanentes. O sea, una persona se quedaba y moría en el puesto. La nueva organización, los puestos son temporales, por eso se apunta a la rotación. Se mueve por órdenes, lo dice la tradicional. Una nueva organización de participación. A mayor participación, tú de pronto eres ascendido a mayores puestos de responsabilidad. En el otro es por inercia. Hay un cargo vacante, entonces se ve cuál era la persona más antigua y es promovida. Y eso es algo similar a lo que existe en las estructuras militares y policiales. Pasa 4 años, eres ascendido a teniente, luego a teniente efectivo, luego capitán, y así sucesivamente. O sea, se mueven por órdenes. Son estructuras verticales. Y se dan cuenta cómo ha ido cambiando nuestras organizaciones. Dice, los jefes deciden siempre. Los empleados ahora participan en las decisiones porque se los ha hecho partícipes, se han apropiado de la empresa, en pocas palabras. Porque de pronto una decisión mal tomada puede afectar a los empleados. Seguían con reglas en la organización tradicional. En una nueva organización, como dice ahí, orientación a los clientes. Los clientes son los que nos dan la pauta de cómo vamos a seguir atendiendo a los mismos. Nuestra organización está en función de los clientes. Por ellos nosotros vivimos. Por ellos somos organización. La tradicional, el personal es homogéneo. Ingenieros, todos son ingenieros. Contadores, todos contadores. Pero ahora no, la nueva organización, esta dinámica de nuestra economía hace que el personal sea heterogéneo, que tenga varias formaciones. Ya no se necesita solamente ser contador público, necesitas tener también otra orientación profesional.
y que te va a complementar. Ustedes no sé cómo, no quiero que terminen siendo solamente contadores públicos, hagan su diplomado, su especialización, sino que busquen también otra carrera complementaria a la misma, que les va a ayudar. Por ejemplo, un médico también estudia para abogacía y se vuelve un médico forense, pero ya con esa base legal. Por eso es que hay muy pocos médicos forenses, porque tienen que tener esa formación de abogado. No todos pueden ser médicos forenses. Por eso es importante que ustedes no solamente se aboquen a una sola carrera. Nuestro mundo es tan competitivo que necesitan personal altamente capacitado y heterogéneo, como nos dice aquí la lámina. Día hábil de 9 a 5. Muchas veces nosotros cuando no estamos comprometidos con nuestra organización, entramos a las 8 de la mañana, como es horario continuo, nos vamos 4 en punto. Nueva organización, días hábiles sin horario fijo. Y muchos empleados no están comprometidos con esto porque la organización no le interesa a veces. No ve estos pequeños detalles. La semana pasada fui a renovar mi licencia de funcionamiento de mi empresa. Voy a pagar al ex banco del estado de la alcaldía, a una ventanilla que tienen ahí los bancos. Ahorita estaba cerrada, pero estaba la del Banco Sol. Pago, me retiro a guardar mis documentos, llega otra persona y en ese momento pone su cartelito hecho a mano que dice ventanilla cerrada. La persona que estaba en mi entrada ya no le quería atender y no había 20, 30, era una persona más que estaba ahí atrás. ¿Qué le costaba al funcionario bajar su cartelito y recibir el trámite y pagar? Solamente era asentar una operación. Pero no, existen así empleados de 9 a 5, como se los denomina. O una persona, como les comenté, que estaba llevando sus planillas de la AFP y tenía que tener un sello de la caja de salud regional La Paz, ahí en la Camacho. La persona va, faltando 5 minutos, la empleada que tenía que ponerle un sello en sus planillas antes de que las lleve a la AFP, lo cierra la ventanilla y no quería atender. Y la persona mete la mano y le dice, por favor, quiero que me coloque. Y era solamente colocarle un sello, nada más. Un sello, no tenía que registrar en una computadora, en un libro, nada. Solamente ponerle un sello y la fecha. Y la persona le rogaba porque era un amigo y me comentaba esta situación. Y me dice, era un sello. Y le dije, présteme el sello, yo me voy a poner si usted no puede poner. Y la persona le dijo, esa es mi función para la cual me han contratado, colocar el sello. Pero era una persona de 9 a 5. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que cambiar ese chip viejo y ponerle uno nuevo, de la nueva organización. Nos habla en la organización tradicional de las relaciones jerárquicas, verticales, como en una pirámide. Las nuevas organizaciones, las relaciones son laterales y en redes. Hablamos del trabajo en las instalaciones, en el horario establecido. Muchas veces dicen, no, tengo que regresar a mi oficina para trabajar. Pero otras personas no. O sea, si el trabajo se tiene que realizar ahí, lo realizan. En cualquier momento que se lo precise. Pero esto no significa también abusar de la persona. Por eso la nueva organización sabe cómo va a atender estos requerimientos. ¿Alguna pregunta, aporte, consultas?
Dice, Dime, ¿podría volver dime. a explicar del día hábil de 9 a 5, por favor? Al día hábil de 9 a 5, querida Dani. Son personas que no están comprometidas con la organización, en el sentido de dar un poco más de ellos. Son personas que tienen seguro un sueldo, como se dice, de forma coloquial, cumplen su horario de trabajo, cumplen su jornada laboral, que es de lunes a viernes, y no dan más de ellos. Puede ser que de pronto exista una emergencia, algo, pero no te atienden. Y esto es lo que sucede generalmente en las cajas, en la Caja Nacional de Salud. La persona puede estar muriéndose, pero ellos tienen que cumplir el cambio de turno. Y la persona puede estar ahí en una emergencia. No son personas que están comprometidas con la institución. Tienen conductas individuales, ajenas a la organización. Existe un divorcio. ¿Recuerdan el lema que puso la alcaldía? 24/7. De pronto ese es un lema interesante, que muchos no entendían. ¿Qué significa 24/7? A ver, para ustedes. Dime, Danielita, a ver qué significaría 24/7. ¿Apunta a la nueva organización o a la organización tradicional? Nueva organización. Es 24 horas del día y 7 días de la semana. Correcto. Y a ver, te das cuenta cómo va cambiando. Entonces, gente que está comprometida. Claro que esto es discutible, está bien para propaganda, pero ¿se cumple o no se cumple? Habría que hacer una evaluación. Y la alcaldía y el municipio tendría que hacer una evaluación del mismo. Así es, Janetcita. Es pérdida de tiempo, lo entiendo. Entonces, a veces también estas políticas dentro de las nuevas organizaciones hay que evaluarlas. Hay que ver si este 24/7 se cumple. Hay que ver si de pronto la nueva imagen de impuestos internos se cumple. Impuestos internos debería tener una oficina permanente las 24 horas del día. Si tienes algún problema, ellos te dicen, bueno, a algún momento cae el sistema y no puedes facturar, porque algunas veces yo atiendo en las noches cuando tengo clientes que llegan del interior y tengo que facturar en línea en la noche. Y alguna vez el sistema de impuestos cae. Y su línea 800 que tienen ahí, una línea gratuita, solamente funciona hasta las 4 de la tarde, siendo que la actividad económica de todas las empresas a veces son las 24 horas del día. Y si no puedes facturar, ¿qué te dice impuestos internos? Tienes que tener un talonario para facturación manual en caso de emergencia. Pero ojo, el tener un talonario de facturación manual no significa que te va a salvar de todos los problemas, porque este talonario también tiene una fecha límite. O sea, puedes hacer cada mes un talonario, imprimir, y es un costo la impresión de un talonario. Parece insignificante el costo, pero que al final siempre va a afectar a alguna parte de tus costos de producción. Entonces, hay que evaluar estas políticas de la nueva organización dentro de lo que es el sector público. ¿Está bien, Dani? Sí, dice, gracias. Ya. ¿Algún otro comentario, pregunta? Seguiremos avanzando. Ahora, el término organización tiene dos significados diferentes.
se pueden referir a, como dice, a unidades sociales. En un segundo aspecto, a la función administrativa, es decir, el acto de organizar. En el primero de los casos, las organizaciones son unidades, ya hemos dicho, que atienden a la satisfacción de las necesidades básicas, como alimentación, vestuario, salud, vivienda, transporte, trabajo, necesidades culturales. Y la organización, como función administrativa en nuestro caso, se refiere al proceso que da lugar a la creación, ordenación, implementación y puesta en operación de una unidad social, ya sea esta una unidad educativa, financiera, hospitalaria, de producción, etcétera. Pero es una puesta en operación de qué es lo que nosotros queremos atender. Nos estamos organizando para vender de pronto CDs de aprendizaje del idioma chino, mandarín. Entonces ya nos estamos organizando en un proceso administrativo, como una función administrativa. En nuestro caso, dentro del área educativa, estamos queriendo vender cursos de autoaprendizaje de un idioma extranjero. A menudo se dice que las personas adecuadas pueden hacer funcionar cualquier estructura organizacional. Inclusive sostienen a veces que la imprecisión en una organización es buena, pues obliga al trabajo en equipo, a aclarar de pronto aquello que está difuso. Dado que las personas saben que deben cooperar si quieren lograr algo. A eso es lo que está apuntando esta organización más flexible, moderna. Sin embargo, no hay duda de que las personas adecuadas y las que quieren cooperar trabajarán mejor juntas y con mayor efectividad si conocen las funciones que deben desempeñar en cualquier operación en equipo y la forma como se están relacionando entre sí. Esto vale tanto para una empresa, para una institución, para un equipo de fútbol, para una orquesta, para cualquier tipo de organización. Las funciones tienen que estar claras, precisas. La función gerencial de organizar es básicamente diseñar y mantener los sistemas de funciones. Es ese director de orquesta que hace funcionar de una forma armónica toda la orquesta. Todo ese conglomerado de instrumentos de una orquesta bajo la batuta de un solo director, que es nuestro gerente general. Es lo que está pasando, hasta en la guerra se ve ese tema. Entre Rusia y Ucrania, los ucranianos se han dedicado a eliminar a las cabezas de los batallones, a los generales, a descabezar a los gerentes, les pongamos a los generales como gerentes. Todos los batallones se quedan sin dirección, se quedan sin su CEO, sin su MAE. Se quedan descabezados. ¿Se dan cuenta? Esto se aplica en todo lado. Para eliminar los obstáculos se debe diseñar una estructura organizacional que especifique quién hace qué tareas y quién es responsable de los resultados positivos o negativos. Asimismo, tiene que proporcionar redes para la toma de decisiones y la comunicación que reflejen y apoyen los objetivos de la empresa. Organización es un término que suele utilizarse sin precisión muchas veces. Parece un término muy difuso. A veces se incluyen los comportamientos de todos los participantes,
Otras veces se considera todo el sistema de relaciones sociales y culturales. Inclusive, en algunos libros ustedes van a ver que el término se emplea como sinónimo de empresa. Yo prefiero quedarme como sinónimo de empresa, como una parte, como una de las funciones de la administración de empresas. Aquí es interesante en este diagrama cómo vamos a ver la organización formal e informal, cómo se dan las mismas. No hay ninguna pregunta antes de seguir avanzando. Bueno, una organización formal funciona a través del trabajo colectivo de sus miembros y está formada por áreas que cumplen diferentes responsabilidades. Responsabilidades que están coordinadas y orientadas hacia un solo objetivo, compartido por toda la organización y que le permite perdurar en el tiempo. El objetivo de la organización formal es lo que motiva su actividad y puede ser con fines de lucro, es decir, una empresa que exista para multiplicar el capital invertido por los socios, o sin fines de lucro, es decir, una asociación que existe para brindar una ayuda o mejora a la sociedad, sin perseguir el enriquecimiento de los socios fundadores. Existen varios tipos de organizaciones sin fines de lucro. De pronto tenemos una asociación de baile folclórico, las del Gran Poder, puede decir, alguna, por decirles, no son con fines de lucro. Tal vez sí, tal vez no. Veamos. Un equipo de fútbol de un barrio, no es con fines de lucro, es con fines recreativos, deportivos. Pero si yo me pongo ya una farmacia y una cadena de farmacias, y es con fines de lucro. Por eso muchas veces cuando salen estas organizaciones como de los gremiales, de los panaderos o del sector del transporte, dice, estamos trabajando a pérdida. Es imposible que una organización que tiene un fin de lucro trabaje a pérdida. Significa quiebra. Y no es solamente una quiebra técnica, sino es una quiebra total, quiebra financiera y técnica. ¿Cómo puedes trabajar años, como ellos dicen, años trabajamos a pérdida? Es algo ilógico e irracional. Otra cosa es que han disminuido sus utilidades, sus ganancias, como ellos dicen, las utilidades como nosotros las identificamos. Pero no están trabajando a pérdida. La organización informal. Concepto de organización informal necesariamente tiene que estar vinculado con el desarrollo de las funciones dentro de una empresa. No estamos refiriéndonos a las camarillas, ojo, a los grupos de presión que existen de pronto al interior de una organización. El concepto de organización informal va más allá. Pensemos en un vendedor, por ejemplo, que ante la demanda inmediata de un cliente de cierto producto, toma la iniciativa de llamar directamente al jefe de almacenes, al que no tiene que conocer previamente, pero de pronto por esta demanda que ha aparecido de una forma inmediata, tiene que comprobar con el jefe de almacenes que queda un stock de dicho producto.
Jefe de almacenes le responde que sí existe. Y este es quien más adelante, ante un problema con un envío, se pone en contacto directamente con el vendedor para ver qué ha pasado. Este tipo de vínculos de trabajo crean toda una malla de relaciones que atraviesan toda la organización formal. No se va por esa línea vertical, por esa línea horizontal de autoridad. Trasciende más allá. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra puenteo? Vale decir que no ha seguido el conducto regular y ha sobrepasado aquellos canales formales y se fue a hablar directamente con el inmediato superior. No ha seguido el conducto regular, pero esto puede ser beneficioso para la organización. Eliminas esa burocracia pesada que existe muchas veces. La organización informal implica la colaboración espontánea. Aquí la palabra clave es colaboración espontánea y va a requerir de 4 elementos esenciales, fundamentales para este tipo de organización informal, que es la confianza, la comunicación sincera, la reciprocidad y el sentido de la responsabilidad. No es solamente que tú vas y hablas directamente con el jefe encargado de almacenes o el encargado de producción. Los que tienes que generar ese clima de confianza. Es lo que yo hacía en las CEAS, por ejemplo. Yo como encargado de los documentos bases de contratación, encargado de activos fijos, tenía que mandar cartas por el conducto regular hasta el director de la institución para que él mismo me dé un visto bueno y aprobar ciertos cambios en los documentos bases que de pronto habían tenido un error operativo, pero no de fondo. Pero lo que yo hacía era inmediatamente dirigirme al área legal. Entre los dos hacíamos los cambios pertinentes que no hacían al fondo del documento base de la licitación. Hacíamos estos cambios, veíamos que no existía ningún conflicto y lo podíamos subir al SICOES. Existía la confianza de que no estábamos haciendo nada mal y que más al contrario estábamos agilizando estos temas de contratación de suministros médicos. Pues hablamos de comunicación sincera. Y luego la reciprocidad, de la misma forma, venía el área legal y me decía, por favor, podemos hacer este cambio en esta licitación que vamos a sacar, porque dentro de la parte legal nos habíamos olvidado este artículo. Entonces yo necesitaba que me manden una carta indicándome, por favor, solicitamos que pueda hacerse, ta. Nos queda un tema de reciprocidad. Ellos me habían hecho un favor, yo les hacía otro favor. Teníamos la comunicación sincera, la confianza. Y más aún ese sentido de responsabilidad, porque sabíamos que si sacábamos una licitación con ciertos errores, la misma podía ser declarada desierta y se podía alargar los tiempos de suministros de medicamentos, que son muy importantes para el área de salud. Entonces, mucho va a depender de cuál va a ser nuestra formación y cómo van a ser nuestras relaciones entre las diferentes unidades. Y esto a veces tampoco es muy bien comprendido o entendido al interior de las organizaciones. De la misma forma como yo trabajaba con el área legal de una manera fluida y rápida, con el área de adquisiciones, con el área, perdón, de medicamentos, que eran los que tenían que hacer las importaciones y compras, base a sus requerimientos técnicos y hacen importaciones de medicamentos del exterior, tenían que cumplir ciertas normativas con aduana.
Yo tenía conocimiento de cuáles eran las nuevas normativas de la aduana. Siguió hablando con el encargado de esa área, le indico que tú tienes que cumplir esto y esto y esto con aduanas para que puedan registrarse y no tener problemas al momento de importar. La jefa encargada de este departamento viene con el papelito que lo habíamos escrito así a mano alzada para que puedan ganar tiempo. Me dice, ¿sabe qué, licenciado, esto que le he indicado a este funcionario de mi área, me lo va a pasar por favor por escrito e indicando cómo se tiene que realizar y por qué usted le ha indicado este tema a mi área, que no es de su competencia? ¿Se dan cuenta? Hay personas que son reacias a este tipo de trabajo informal. Entonces están más formadas como una estructura formal, que no les gusta que de pronto no tengas ese tipo de comunicación que es saludable para la misma. Que es lo que he optado, no pasar directamente a la información y seguir trabajando con el área legal de una forma más fluida. Y cuando llegó el momento de que hicieran una importación, efectivamente les pusieron trabas porque no cumplieron con lo que yo les había indicado previamente que tenían que hacer. Y luego ya vinieron los reclamos hacia mi persona de parte de la dirección. Esta señora se fue a quejar, esta doctora, y yo le dije que no era mi responsabilidad, como ella misma me había indicado. Entonces, yo lo mismo retruqué, no me enojé, como ayer habíamos visto en la ley. La persona, la doctora, gritaba, chillaba, se revolcaba, pero me mantení tranquilo y le expliqué simplemente lo que me había dicho. Y me salí con toda educación de la reunión. Eso es lo que pasa en las organizaciones informales. Como se dan cuenta, traspasan estas líneas de autoridad. El conducto regular de pronto en nuestra carrera, ¿cuál es? Ustedes van a la dirección de carrera, luego va al decanato, del decanato va al vicerrectorado y finalmente del vicerrectorado va al rectorado. Alguna vez yo, en mi posgrado, he tenido algún problema con la dirección de mi carrera. Hemos acudido en primera instancia hacia el coordinador del posgrado. El coordinador del posgrado no nos dio la respuesta, dejó pasar el tiempo sin atender la misma. Fuimos luego donde el director del posgrado. El director tampoco atendió. Luego fuimos al director de la carrera y finalmente me fui hasta el rectorado. Y luego del rectorado bajó el reclamo directamente hacia la jefatura de la carrera. Y allí se generó un gran problema. Entonces me llamaron a mí la atención y me dijeron que por qué yo había reclamado en el rectorado. Pues yo llevé todo el expediente de mis cartas que había presentado como representante de mi curso de posgrado. Le dije, he seguido todo el curso natural de la carrera para hacer los reclamos correspondientes y que no habían sido atendidos en forma oportuna. Entonces tenía todo mi respaldo. Entonces, en las organizaciones formales. Preguntas, consultas, aclaraciones. ¿Está todo claro, Jocelyn? Jimena, ¿está todo claro? Dime, Crispín. Ah, está bien, todo claro. Jocelyn, Sí, dice. ya. Pues ya hemos visto la organización formal en lo que se va a basar, ¿sí?
Y es importante que nosotros aprovechemos de ambos, de la organización formal, así como de la organización informal. Ambos son importantes, no son excluyentes. En determinado momento tenemos que acudir a la organización informal, pero no tenemos que abusar de la misma. Por temas de trabajo, de agilizar trámites, es importante que nosotros acudamos a la organización informal, como en el caso del vendedor y el encargado de almacenes, que por un tema de oportunidad, de no perder un cliente, ha acudido directamente al jefe de almacenes para ver si existía en stock. Ahora vamos a ver lo que es la división organizacional. Ay, pero vamos a quedar acá, en la división organizacional, para que puedan exponer nuestros compañeros. ¿Se dan cuenta cuán importantes son estos dos tipos de organizaciones? A ver, Andrea Rivas, la ley 40. Ya, muy bien. Andreita, ya te veo. Buen día. Buenos días, licenciado. Esa es mi presentación. Nuestra ley. Ya. Adelante. ¿Dónde están todos los del grupo? Licenciado, yo también soy. Ya, eso. Eso es la Ruth. Buen día, licenciado. Buen día, Gabrielita. Adelante. Ya, bueno, licenciado, ya vamos a iniciar. Somos el grupo 18. En esta ocasión vamos a presentarle la ley número 40, que es menosprecio lo que es gratuito. Ya. Siguiente página. Bueno, en esta ocasión los participantes somos 4. Empezando mi persona, Rivas Parisaca Carandrea, Rodríguez Mendoza Erlan, Saloma Marca Ruth, Tiñani Condori Esther Gabriela. Y vamos a ver el criterio a continuación. Ya, faltan Siguiente, dos. No licenciado. han hecho nada, ¿verdad? Perdón, Andreita. Sí, licenciado, no han participado en esta Ya, excelente. exposición. Ya, listo, listo, Andreita. Solamente esa aclaración. Gracias. Bueno, iniciando con el criterio. Como podemos ver, lo principal y lo que se rescata es todo lo que es peligroso, todo lo que es gratuito es peligroso, ya que por lo general implica alguna treta o algún compromiso oculto. Lo más inteligente es a menudo pagar el precio total. Cuando nos dice todo esto, es que hay que ser generosos con nuestro dinero y hacerlo circular, y de este modo la generosidad que podamos influir al momento de dar regalos nos va a hacer ver como personas poderosas. Siguiente, por favor. Y voy a continuar con el dinero y poder. Eh, Como nos dice que todo debe ser juzgado, todo debe ser juzgado por su costo. Todo tiene un precio y lo que se ofrece de forma gratuita o como una ganga implica un precio psicológico. Esto nos dice que cuando aceptamos algo de forma gratuita, obligatoriamente la otra persona espera, aunque no nos lo diga o que aunque sea de la forma más inocente, espera que le demos algo a cambio. Los grandes maestros del poder como los Césares, la reina Isabel, Miguel Ángel, los Médicis, entre ellos no existe lo que se denomina una persona avara, que son personas que quieren todo así gratis, regalado.
Eh, y ahora hay en este tema hay 4 tipos de personas que lo vamos a ver a continuación. Y esos tipos de personas tienen sus características y hay que aprender a identificarlas para no caer en su artimaña o aprender de ellos. ¿Podemos pasar a la siguiente página? Tenemos al pez codicioso, que es la preferida de los grandes estafadores. El pez codicioso es una persona que le importa demasiado el dinero, que solo ve a las personas eh, como que, ¿cómo le explico? Son personas que quieren que todo les hagan gratis, quieren que les trabajen gratis, quieren buscar la manera más fácil de conseguir dinero. Y es por eso que en este caso pueden llegar a ser una fácil presa para las personas que pueden captar esto y tomarlos como sus presas. Después está el demonio del regateo. Yo sé que en algún momento todos, no, o la mayoría de nuestros papás han regateado no sé, carne, o rebajame o cosas así, regatear. Entonces, es como que no lo vemos como algo normal, pero a veces hay personas que se pueden aprovechar de eso. No, a pesar de que estas personas parezcan dañarse a sí mismos, sus actitudes pueden ser contagiosas. Y es por eso que hay que evitar ser una persona que regatea, porque al final puede que nos ganemos a la vez como su rencor o algo así. Después tenemos al sádico, que es el que realiza los juegos desde el poder para demostrar su dominio hacia los demás. Es como que es una persona que muestra tener dinero, como que tengo dinero, miren, tengo dinero, pero muchas veces no es lo que nos habla esta ley de ser generoso para ganarnos a la gente, sino solo demostrar que tiene dinero y creerse que por tener dinero puede tener un gran porcentaje de poder. Después tenemos al dadivoso que no discrimina. Esta es una persona que es muy generosa y por eso todos lo quieren. Es a lo que se va esta ley, que todos a veces queremos que nos regalen cosas y es como que el hecho de que alguien nos regale, aceptamos, al momento de aceptar un regalo, nos aceptamos que nosotros también le debemos algo a esa persona y es por eso que la persona se llena de poder. Vamos a pasar a la siguiente, que son mm, las transgresiones de la ley. Y vamos a iniciar con nada es más caro que lo que se da gratis. Bueno, siguiente, licenciada, por favor. Ya. Ya, Licenciado. Siguiente, por favor, licenciado. Siguiente diapositiva. Dale, Gabrielita. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Para esta transgresión, les voy a contar como una historia que después de que Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca en 1532, llegaba el oro desde el Imperio Inca hasta los españoles y tanto los españoles con tanta riqueza se emocionaron con tanta riqueza del Nuevo Mundo. Entonces se escuchó una leyenda del cacique, donde se bañaba con polvo de oro y se zambullía en el lago, o sea, se metía al lago bañado de oro. Pensaron que este tenía un pueblo donde él dirigía que se llamaba El Dorado, entonces pensaron que tenía calles de oro y edificios con precioso metal. También entonces Gonzalo Pizarro partió como una expedición, partió desde Ecuador, fue con muchos indígenas y muchos españoles, donde a los indígenas se los llevó para que llevaran provisiones, también llevaron eh, perros de caza, también camellos y también cerdos para sus provisiones. Entonces se entraron al fondo de la selva. Cada vez como querían saber más del Dorado, el pueblo dorado,
les preguntaban a cada indígena que veía, les preguntaban que dónde se encontraba o por dónde era el camino. Entonces, como no le respondían, como decían no saber, se los lanzaba a los perros de caza para que se los comiera. Entonces los indígenas quedaron de acuerdo en que como era que tenía maldad, entonces quedaron que se tenía que hacer un camino para Gonzalo que se fuera lejos, que se entrara más en la selva. Entonces inventaron la historia del dorado para que se entrara más adentro. Entonces, como seguía y algunos de los españoles desertaban y los indígenas también, ya no tenían provisiones, se los comieron hasta a los perros de caza. Entonces, él, solo vivían de raíces. Entonces, Gonzalo Pizarro decidió salirse a la orilla del lago. Entonces construyeron un bote con maderas putrefactas. Entonces, se entraron en el río Nepo, que eran lagos traicioneros, que entonces querían solo volver a Ecuador, a Quito, para volver a sus casas. Entonces, con tantas vueltas, casi un año y medio, encontraron el camino de regreso. Entonces, la expedición después siguió y cada que llegaba el oro, el oro llegaba del imperio, cada vez que llegaba era para una expedición nueva. Entonces se entraban más hombres españoles, entraban en la expedición y se perdían más vidas de tanto indígenas como españoles. Entonces en Madrid de 400.000 personas solo quedaban 150.000 más mujeres, solo más mujeres. Entonces nos dice que en la transgresión nos dice que el poder exige autodisciplina, la perspectiva de obtener riqueza, sobre todo si es inmediata y no cuesta esfuerzo alguno, hace estragos de emociones. Quienes se enriquecen de golpe creen que siempre es posible obtener el dinero fácil. Parece aguardar a la vuelta de la esquina. Entonces, el codicioso, todo aquello que depende del poder, como el autocontrol y la buena voluntad al prójimo, deberíamos convertir lo primordial, es el poder, y el dinero vendrá por añadidura. Va a continuar mi compañero. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Bueno, esta es la parte, una de las historias que añadió lo que es Robert Greene. Se trata del dinero. La gente, la gente que dice no cobro nada puede de pronto estar cobrándole la voluntad a su víctima o dejándole con un compromiso en el futuro. En esta historia lleva un pequeño cuento en donde Yusuf, un personaje, transmitía conocimiento a sus discípulos, enseñaba, y entonces un distinguido legalista preguntó a Yusuf que por qué cobraba un buen monto de dinero, que no era necesario o que no era una tradición esa. Entonces Yusuf le contestó y le dijo que el dinero depende de un hombre si puede codiciar o no. Entonces, una persona al no cobrar nada o al dar todo gratis puede levantar una gran sospecha o, o estar robándole una alma. Es como decir si estaría levantándole un compromiso más en el futuro. Entonces, podemos decir que este cuento nos da a entender que el dinero cualquier cosa no es gratuito, se tiene que pagar a la otra persona, ya sea con enseñanzas o conocimientos, también ya sea objetos o cualquier cosa que tenga valor.
porque al pagar dinero, una persona se siente satisfecho o seguro de lo que ha comprado, porque si una persona no va a adquirir todo lo gratis, pues no se puede sentir satisfecho, se puede sentir con una deuda. Licenciado, la siguiente presentación, por favor. Esa. También es una de las historias en donde dice el hombre que amaba más el dinero que a la vida. Esta nos cuenta, es una pequeña reflexión que tal vez una persona que desea tener poder o influencia debería de entender, en donde un hombre solo lo que le interesa es plata y acumulando plata es lo que obtiene o compra oro. Entonces, en este caso, un día va a recoger en las montañas, en la selva, lo que son todo lo que a él le enriquecía. En uno de esos días un tigre le atacó. Ay, perdón, licenciado, mi batería. Ya, adelante, adelante. Ya, perdón, licenciado. Entonces, su hijo vio que su papá estaba en peligro. Y entonces, como a su papá solo le interesaba lo que es el dinero y todo eso, su hijo corrió al salvarle a su papá. Pero el tigre se lo había llevado entonces al hombre. Su papá le dijo a su hijo que no, si quería salvarle no debería de perforar lo que es la piel del tigre, porque si no iba a desechar lo que es la piel del tigre, iba a venderlo a un gran monto de dinero. Entonces al hombre solo es lo que le interesaba el dinero. Pero al escuchar su hijo eso, pues se distrajo y estaba pensando en cómo salvarle. Fue muy tarde, entonces el tigre se lo llevó a su papá y pues murió. Entonces, esto nos da una lección en donde si uno debería de escoger lo que es el dinero o la vida, pues yo creo que mayormente de nosotros escogeríamos lo que es la vida, porque a veces el dinero nos lleva a lo que es a mucha codicia o no sé, nos atrae mucho, pero entonces esto es lo que el autor nos da a entender esta reflexión. Ya. Licenciado, me toca exponer la transgresión número 2. Bueno, trata de el duque y la duquesa de Marlborough, que este relato sobre estos dos personajes se lleva a cabo en el siglo XVIII. Esta pareja de duques era considerada una de las más creídas, por así decirlo, de la sociedad inglesa. El duque tenía una reputación de general, un general muy, muy bueno entre Europa y destacaba mucho por sus campañas de militares que siempre tenían éxito en la mayoría de las veces. Mientras tanto, la reina, la duquesa no era no tenía tantas virtudes así como duque y pues lo máximo que logró obtener fue el favoritismo con la reina Ana. En 1704, una victoria del duque lo convirtió en la persona más aclamada y más aplaudida de Inglaterra. Eh, a- Esto debido a que ganó una batalla en la región de Blenheim. Y como reconocimiento a esta victoria, la reina Ana le obsequió un terreno en la ciudad de Woodstock, donde también le, le dio recursos para que construyera su palacio, el cual fue nombrado con el nombre de Blenheim. Y entonces en 1705 empezó
construcción de este palacio. Y para esta obra se contrató al arquitecto John Van Burke, que aparte de ser arquitecto era un artista y escritor de teatro. Estas cualidades lo ayudaron a tener obras que eran bastante significativas. Y es por eso fue uno de los motivos por el cual lo escogieron como arquitecto. Sin embargo, cuando la obra y la construcción empezaron a realizarse, tuvo como discusiones con la duquesa, ya que la duquesa no se fijaba hasta en el más mínimo detalle de las compras que hacía, los materiales y todo aquello que involucraba compras. eh, Y es porque la duquesa miraba hasta el más mínimo detalle de las compras, a pesar que ella no era la que pagaba los materiales de la construcción y todo eso, aún así lo hacía, a tal punto que llegaba a molestar la mayoría, muy a menudo al arquitecto con las compras, que eran muy caras, que necesitaban cosas más baratas, que porque les ponía límites en las compras. Ya luego de esto, esta actitud que tenía la duquesa repercutió en 1711, cuando la reina Ana lo despidió de la corte, echándole de su lugar que tenía en la corte. Mandó a desalojar todo lo que tenía en su habitación y la duquesa en ese momento de furia se llevó todo de su habitación hasta el más mínimo, hasta el último peldaño de bronce que se encontraba en el cuarto. Años más tarde se les fue más difícil terminar la construcción ya que le era más difícil conseguir el dinero del gobierno, porque este ya había tenido una disputa por la duquesa. Mm, esto repercutió con el arquitecto que empezó a retrasarse más la obra que mm, el arquitecto era reclamado por sus trabajadores porque sus trabajadores no recibían ningún pago por parte de la duquesa y la duquesa se excusaba en que el arquitecto quería solamente arruinar su palacio, el futuro palacio. Luego de tantas idas y venidas de paralizaciones de la construcción, el duque falleció y pues no tuvo la dicha de vivir en el palacio que tanto amaba. Luego de un tiempo se registró todos sus bienes del duque en más de 2 millones de libras, que era dinero más que suficiente para terminar la obra, y entonces la duquesa lo terminó y comenzó reemplazando al arquitecto mm, que por otro hombre que lo terminó en pocos años y este siguió el diseño de Baum Group al pie de la letra. Y años más tarde, en 1726, Baum Group murió y sin haber visto su obra más grande, ya que la duquesa le había prohibido visitar el palacio. Como la interpretación de esta transgresión tenemos que la duquesa tenía la filosofía de mientras más dinero, más poder, a pesar que en ese entonces, en ese suceso, no se trataba de su dinero, sino del dinero del palacio, que era destinado para palacio del gobierno. Eh, Era un motivo por el cual ella reclamaba mucho los precios y las compras innecesarias a veces que se hacían, o simplemente por escoger el material más caro. Ella, al tener el poder en ese entonces, lo usaba contra el arquitecto y sus trabajadores, menospreciando todo el talento que tenían estos, eh,
y de por medio que ella se sentía mejor, ya que ella no tenía ninguna virtud que podía destacar. Eh, Eso es la siguiente, licenciado. Ya, Erlan. Ya, la historia de Moisés y el faraón. Eh, la historia se remonta cuando el faraón se proclamó por 400 años eh, como una divinidad, y este proveía a los habitantes de su mesa